Gloria al Señor, que es un tema, hermanos, hermoso, una historia, algo que sucedió y que quedó escrito ahí para nuestra enseñanza. Bien bonito, bien hermoso, gloria al Señor. Y estuve por ahí investigando, estudiando acerca de Nínive, y es algo bien tremendo, bien terrible lo que sucedía allí, y por eso vinieron estos juicios de Dios sobre esa nación. Amén. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Jonás, el verso 1 y el 2. Alabado sea Dios, aleluya. Y vamos a estar meditando allí, hermanos, en estas porciones de la palabra de Dios, de este hermoso tema, porque pues, la Biblia toda es hermosa, todo es lindo, sino que a veces hay temas que no estudiamos o que no entendemos, pero todos los pasajes de la Biblia, los textos, los capítulos, cuando uno se pone a leerlos, estudiarlos, hermano, le encuentra algo hermoso, algo bonito. ¿Amén? Jonás capítulo 1, verso 1 y 2. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Allí vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Amén. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Gloria al Señor. Oremos y le pedimos al Señor el Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe en esta noche. Padre, bueno, amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por permitirnos, Señor, estar en tu casa, en tu presencia, Padre. Gracias, Dios mío, por este privilegio, esta oportunidad tan grande que nos da, Señor, de reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, para aprender de tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú hablando a este pueblo, a mi vida, que seas tu Espíritu Santo ministrando, enseñándonos, que podamos ser edificados, Señor, exhortados, consolados. Que tu palabra, Señor, en esta noche traiga bendición a nuestra vida, prepara nuestra mente, corazones, nuestras almas, todo nuestro ser, y que seamos edificados con tu santísima palabra, Padre. Que estás obrando, Señor, en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo ministre, que la gloria de Dios se mueva, Señor, y que haya una bendición amplia, grande y especial para cada uno de nosotros. Te damos gracias por el privilegio que nos da de reunirnos, de alabarte, adorarte y de escuchar también la enseñanza y el consejo de tu palabra, Padre. Te damos honra y gloria, te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios sea su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Está haciendo como frío, ¿cierto? Sí, Vamos a meditar en la palabra para calentarnos. Alabado sea Dios, aleluya. Y nos dice la palabra de Dios, hermano, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, Jonás, su nombre en hebreo es Jonah, que significa paloma. Este es el nombre de Jonás, ¿verdad? El paloma. Que proviene era proveniente de Gad, de la tribu de Zabulón. Ese era un profeta allí, hermano, en la tierra de Israel. Aleluya. Y aquí, bueno, no vamos a mirar, en 2 Reyes 14:25 nos habla de algunas otras profecías que Jonás dio al pueblo de Israel. Era un siervo de Dios que Dios usaba, hermano. Era un hombre escogido de Dios para traer mensaje, traer palabra a su pueblo, y era muy usado por Dios. Amén. Era hijo de Amitai, su nombre significa verídico. Jonás fue profeta durante el reinado de Jeroboam II. No quería ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Encontramos en ese pasaje la palabra, hermano. No quería por ningún motivo ir a Nínive. Y ahora vamos a estudiar y a mirar por qué razón Jonás no quería ir a Nínive. ¿Ven? Amén. Porque era un hombre de Dios, un hombre obediente, hermano, era un profeta, un siervo de Dios. Sin embargo, cuando le hablaron de ir a Nínive, se negó, no quería, pero era que había unos motivos grandes e importantes para él. Amén. Aunque para Dios no había ningún motivo de no ir a predicar, o Dios no hace excepción ni exclusión de personas, sino que Dios a todo el mundo le habla, le predica, le enseña, lo llama, le brinda su amor y su misericordia, y Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Aleluya. Entonces Dios no hace a nadie a un lado. La persona que se pierde, que se condena,
que va al infierno no es porque Dios no le haya dado la oportunidad, porque nunca haya oído, porque no le haya hablado, sino porque rechaza y no quiere y no se preocupa por la salvación y por las cosas de Dios. Entonces Dios lo deja allá. Amén. Gloria al Señor. Bueno, dice que no quería ir porque estaba resentido, en su corazón había resentimiento contra los ninivitas. Nínive fue una ciudad importante en Asiria, era capital del reino del imperio de Asiria. Asiria fue un imperio, hermano, grande, como fue el imperio de los medos de los persas, que fueron los que desbancaron ese imperio. Amén. Y fueron los primeros imperios, hermano, y eso gobernaron bastante en Asia. Aleluya. Pero luego llegaron otros y los desbancaron y otros, y los romanos también estuvieron durante mucho tiempo, hermano, gobernando bastantes partes del mundo hasta que cayeron esos imperios. Amén. Y ahorita, pues bueno, hermano, hay ya muchas ciudades y muchos pueblos y muchos países y muchos lugares libres. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, dice que Nínive fue destruida en el año 612 a.C. y que Nínive estaba en Mosul, o allá están las ruinas, en el norte de Irak. Allá está, hermano, es el lugar donde existía Nínive. Gloria al Señor, aleluya. Y el territorio que controlaba Asiria comprendía parcial o totalmente los países. Aquí vamos a ver, hermano, todo el imperio que tenía Asiria, que eso era la región de Mesopotamia, allí donde vivía Abraham cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Y lo escogió. Y yo meditando, hermano, en este pasaje y estudiando esto, la gente era mala y perversa allí, pero había un hombre allí que temía a Dios, que quería servir a Dios, quería buscar a Dios, y ese fue el motivo tal vez con el cual Dios le dijo: sálgase de allá, porque la gente era muy mala y muy perversa, pero había un hombre bueno. Amén. Y aunque hay gente mala, perversa, hermano, en todo el mundo y en muchas partes donde hay mucha maldad, pero allí puede haber uno o más personas buenas y temerosas de Dios y que quieren servir a Dios. Amén. No todo el mundo es malo ni todo el mundo sirve a Dios. Amén. Aleluya, sino que nosotros, como no vemos y no conocemos los corazones, hermano, pues no sabemos, ¿verdad?, quién está buscando y quién está sirviendo a Dios. Pero allí, de ese lugar, Dios sacó a Abraham, que vivía, hermano, según lo que estaba estudiando, en la tierra de Irak, ahí es Mesopotamia, y luego él se salió de ahí y se pasó a la tierra de Turquía, que es la tierra de Canaán. Aleluya. Y ya después Dios lo llamó a donde está ahora Israel, que antes tenía otro nombre, ¿ves?, que no me acuerdo, Canaán, que ahí es donde se estableció el pueblo de Israel y es la tierra de Israel. Aleluya. Entonces dice, hermano, que es el territorio que gobernaba la nación de Asiria, o ese imperio de Asiria, porque tenía imperio sobre varias naciones. Eran los países de Irak, Siria, Palestina, Israel, Jordania, Líbano, Turquía, Irán, Arabia Saudí, Egipto, Kuwait, Chipre, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Son los países que hoy comprenden Asia Occidental. Amén, esos países. Era el imperio que tenía allí Asiria, aunque no era un imperio tan grande, hermano, porque hubieron imperios que gobernaron casi todo el mundo. Alejandro Magno y estos hombres que eran hambrientos por el poder, porque siempre, hermano, en el corazón del hombre, el ser humano, ha habido esa ganas de tener poder y de gobernar y de dominar y de someter a todo el mundo, ¿verdad? Y se levantan en este tiempo, hermano, personajes con esa idea, con ese anhelo, y pues no son capaces de gobernar el mundo ni varios países, pero someten a un país como está Venezuela y como está Cuba durante 60 años, y Nicaragua, y quieren hacer aquí en Colombia. Eso es, hermano, como obra del mismo diablo, ¿verdad?, para someter a las personas y no les importa lo que la gente sufra. Y eso lo ha habido, hermano, en los tiempos antiguos, pues eran hombres y gobiernos poderosos que se levantaban con muy buenas armas, con muy buenos soldados, y gobernaban parte del mundo. Y uno que alcanzó a gobernar casi todo el mundo. Pero ahorita, hermano, por eso los países se preparan, ¿verdad?, con buenos ejércitos, con buenos aviones, con buenas armas, con todo aquello para defenderse en caso de una invasión. No tanto para las guerras dentro del país, porque eso casi pues no hay, o son muy suave, pero la guerra ya cuando a otro país. Entonces, hermano, hay países difíciles de invadir y que nunca se podrán invadir y que nunca se dejarán,
porque siempre se están preparando para eso, ¿verdad? Con armas, con soldados y con una cosa y otra, porque eso es lo que ya la gente no quiere. En los tiempos antiguos había países muy pobres, muy débiles, no tenían plata para invertir en armas, en soldados, no tenían cómo prepararse para defenderse, fácilmente los invadían y les mataban y les robaban todo y acababan con todo. Pero ya ahorita eso ya no se puede ni se hace, amén. Y hay convenios de que no se puede invadir otro país y muchas cosas, hermano, que han salido tratados y de la ONU, de lo que defiende todos los países. ¿Cómo es que llama? Allí donde están todos los países, hermano, que el que toque ese país se mete con todos, que son 32 países. Entonces, hermano, eso es bueno porque ya no se puede invadir un país y el otro. No me acuerdo ahora, pero es un tratado que hay, donde está toda Europa y Estados Unidos y algunos otros países. ¿Amén? La ONU. No, tiene otro nombre. La OTAN creo que es. No sé, hay un convenio y allá, hermano, el que toque un país de esos, le caen todos los 32. Entonces, por eso es que tocaron a Ucrania, porque Ucrania no está dentro de ese convenio, pero Polonia, que es frontera, sí está con ese convenio. Y allí Rusia se cuida de no tocar los países que están en ese convenio porque se vuelva la guerra con todos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, estos países, este imperio de Asiria tenía un buen gobierno, ¿verdad? Dominaba varios países, aleluya. Bendito sea Dios, bueno, hermano. Entonces dice que allí en Asiria había mucho pecado, mucha maldad. Dios llamó a Jonás y lo envió ¿a dónde? A Nínive, ¿cierto? Y le dijo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces Dios, hermano, estaba viendo que en Nínive había mucha maldad. Nínive era la capital del imperio de Asiria, era la ciudad más grande, que tenía mucha gente, hermano, y tenía pues mucha capacidad económica y también muchos soldados, muchas armas. Era un imperio muy fuerte, muy preparado, muy dominante, que dominaba, hermano, las naciones y los países de alrededor, y los saqueaban, los mataban y hacían cosas terribles. Y Dios estaba mirando todo eso, hermano. Y Dios estaba enojado. Aunque no era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque era una nación pagana, alejada, sin embargo Dios estaba pendiente y Dios estaba controlando, y Dios no deja que todo el mundo haga lo que quiere, lo que le da la gana, ¿verdad? Porque una vez piensa, bueno, Dios solamente está pendiente de cuidar y de proteger y darle ordenanza solamente a su pueblo y los demás que hagan lo que quieren. No, era una nación aparte, pagana, ¿verdad? En Mesopotamia, pero allí dijo Dios, esta gente muy mala, muy perversa, está haciendo cosas indebidas, los voy a destruir, los voy a castigar, ¿verdad? Como Dios hizo con Sodoma y con Gomorra y con aquellos. O sea, que Dios no deja que todo el mundo haga la maldad y lo que quiera, y Dios lo deja ahí, no. De pronto ahorita ocurre en muchas naciones porque vemos mucho pueblo cristiano orando y buscando de Dios, y ya en ese pueblo hay pueblo cristiano, porque Dios le dijo, o Abraham le dijo a Dios, que si hubieran cristianos, el pueblo de él no destruiría a Sodoma y Gomorra. Le dijo, si los hay, no los destruyo. Y los señores, si hay 50, yo por amor a los 50 no, y si hay 40, si hay 20, si hay 30, si hay 10, yo por amor a ellos no la destruyo. Pero no habían ni 10 cristianos, amén. Y por ese motivo se destruyó. ¿Y por qué motivo Dios no envía juicios ahora a estas naciones tan malas y perversas? Porque ya por la misericordia y la gracia de Dios sabemos más de 10 cristianos, ¿verdad? Aleluya, en cada nación, hermano, en cada ciudad, bueno, en cada pueblo. Entonces, allí dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra, aleluya, y que somos los que preservamos este mundo, y la gente se deleita en el pecado, en la maldad, pero Dios, por amor a su pueblo, pues no envía juicio. Pero va a llegar el día en que Dios se va a enviar juicio, va a recoger a su pueblo, nos va a llevar a esta tierra, hermano, y ahí se van a desatar los juicios, amén. Dice la palabra que cual no ha habido nunca, jamás, ni volverá a haber. Gloria al Señor. Entonces, en esa ciudad dice que había mucha pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Será tanta la maldad del pecado que había en Nínive y en toda aquella Asiria, hermano, que la maldad llegó hasta la presencia de Dios. O sea, Dios tiene un límite donde tolera y soporta, pero ya cuando se sobrepasa ese límite, ya Dios no aguanta más. Dios es Dios, amén. Dice que en esa ciudad había, hermano, mentiras, rapiñas, robos, saqueo, violencia, estafa, fraude, despojos, usurpación, abuso de autoridad y de confianza,
había crueldad, impiedad, inhumanidad, o sea que no había amor por el prójimo, por los humanos, había brutalidad, insensibilidad, salvajismo, todo esto se convertía en miles de muertos, no solo en Nínive, en las demás naciones también lo hacían. O sea, eso no solamente ocurría en la ciudad de Nínive, sino que ellos, como eran tan fuertes, tenían soldados tan bien preparados, porque era una nación económicamente próspera, entonces tenían muy buenas armas por cantidades, iban, asolaban a las demás naciones, los demás pueblos hermanos los mataban, y pues la nación que le ganaba a otras se quedaba con el botín, ¿verdad? Le despojaba de oro, de plata, de armas, todo lo mejorcito que tenían, se lo llevaban para su nación. De esa manera ellos se iban enriqueciendo, iban adquiriendo poder y se iban engrandeciendo, ¿verdad? Y ellos pues tenían, hermano, sembraba el terror en las demás naciones y las otras naciones les tenían miedo. Aleluya. Pero por más que ellos, Dios los había permitido prosperar y tenían todo eso, Dios no les autorizaba para que fueran y mataran y hicieran lo que quisieran con los vecinos y con las demás naciones, ¿verdad? Porque Dios tiene un control, hermano. Y si Dios bendice y prospera una nación o un pueblo, no es para que haga el mal y para que se olvide de Dios. Pero la gente a veces, cuando es prosperada, los presidentes o las naciones o las personas importantes, entonces olvidan de Dios y empiezan a hacer el mal. Es cuando viene el juicio de Dios y cuando son destruidos. Amén. En muchas ocasiones, aleluya. Entonces dice, hermano, bueno, que esa era una ciudad, o vamos a continuar acá dice que Nínive era conocida por devorar ciudades completas, eran soldados bien preparados y armados, tenían muy buenas armas, en sus botines de guerra incluían personas, o sea, capturaban a las personas y se los llevaban para su ciudad, para Nínive, amén, y trataban allí a los presos cruelmente, y los torturaban, los despellejaban, los decapitaban, los dejaban ciegos, hermano, y hacían cosas terribles con las demás naciones. Y esto era lo que estaba viendo Dios y lo que también veía y sabía Jonás. Y ese era el motivo del cual no quería Jonás ir allí o lo desanimaba. O sabiendo que era una nación tan perversa, tan pagana, tan mala, y decía Jonás, no, esa gente no tiene perdón de Dios, no tiene misericordia, esa gente merece juicio, castigo de la muerte, y yo no voy para predicar. Que Dios lo mate, que Dios lo destruya a todos por ser tan malos. Amén. Y a veces también como nosotros pensamos, ¿cierto? Que la gente mala merece ya el juicio, ya la muerte. Y si alguna persona que convierte a Dios al Evangelio dice, cree que porque se volvió evangélico, ahora que porque se convirtió, que porque carga una Biblia bajo el brazo, ya se volvió bueno, ya Dios lo va a perdonar. Y según la palabra es el amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Que Dios perdona, hermano, es a los malos, ¿verdad? Dice que los sanos no tienen necesidad de médicos. Si todos hubiéramos sido buenos y santos, pues Cristo no hubiera venido, no hubiera muerto, no hubiera habido esa necesidad. Pero Dios viendo al hombre en el pecado, en la maldad, perdido, que no entendía, que no sabía, pues envió a Jesucristo. Y de esa manera pues envió allí a la gente de Nínive, de Asiria, y también envió allí a Jonás para que les predicara. Pero Jonás, hermano, estaba tan bravo, tan resentido con ellos, que Jonás dijo, yo por allá no voy, ¿verdad? Y él buscó la manera, la ocasión de desviarse, de no ir. Pero hermano, cuando Dios tiene un plan y tiene un propósito, Dios lo lleva a cabo por encima de todo, ¿verdad? Y cuando Dios ha escogido una persona para ese plan, pues Dios la obliga y esa persona tiene que obedecer, amén. Porque habían más profetas, hermano, no era el único, Dios había podido llamar a otro, pero Dios quería que fuera Jonás, amén. Y luchó con Jonás, hermano, hasta que llegó allá y tuvo que predicar y quedar el mensaje, amén. Aleluya, gloria al Señor. Ahorita vamos a mirar allí en el libro de Jonás. Entonces dice que era una ciudad grande en extremo, era había una terrible idolatría, había lujuria, estaban conquistando, bueno, habían conquistado el Medio Oriente, Egipto, hermano, tenían un gran territorio, eran feroces enemigos de las demás personas, hermano, no tenían amor ni misericordia con nadie, ¿verdad? Porque lo que en ellos había era ganas de dinero y de plata y de tener más poder, más fama, y sabían que cada vez que conquistaban una nación, hermano, un botín, pues tenían más plata, y los sacerdotes y las personas de allí que gobernaban, hermano, los incitaban a eso, que fueran y pelearan y
mataran a la gente, le quitaran todo, porque había también plática para ellos. Aleluya, y se iban enriqueciendo. El mismo problema de todas las personas del ser humano, ¿verdad? Lo que quiere es plata y fama, hermano, no le importa lo que suceda a los demás, amén. Gloria al Señor. Entonces que allí abundaba la corrupción. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermano, aquí nos dice también, vamos a leer esto. Nos dice, hermano, que Mosul en la actualidad es Mosul, o sea, la ciudad donde es Nínive, que ahora es otra ciudad, ahora se llama Mosul, o en árabe Al-Manawisil, pero allí todavía existe, pero ya no es Nínive, porque Nínive fue destruida, hermano, porque ellos se arrepintieron y duraron un tiempo como con temor de Dios, pero a los 150 años después volvieron al pecado, a la maldad, al pillaje y a lo mismo, y entonces Dios envió el juicio, vinieron los enemigos, los destruyeron y se acabó ese imperio y se acabó esa ciudad. Y ya Nínive, ya Asiria, hermano, no existe como nación. Existe solo la ciudad de Siria, ¿verdad? Es una ciudad que fronteriza por allí con Israel, donde es Damasco la capital. Dice que, bueno, Mosul es una ciudad ubicada en el norte de Irak, a orillas del río Tigris, es la segunda ciudad más grande después de Bagdad. Yo creo que Bagdad se conocemos más por tantas guerras y cosas que ha habido, aunque Mosul también de vez en cuando la nombran. En el pasado fue el sitio de la antigua ciudad de Asiria, Nínive, una de las importantes de la historia del antiguo Oriente. Tiene 1400 habitantes la ciudad de Mosul ahora, hermano. Y dice que allí se encuentran ruinas y edificios y casas de la antigua Nínive. Gloria al Señor, aleluya. Pero, hermanos, también estudié por aquí y miré esto para enseñarles que en la actualidad sí existe Siria, no Asiria, ¿verdad? La República Árabe Siria, y también existe un pueblo asirio, aunque este no tiene un estado propio. O sea, los asirios se distribuyeron, hermano, en esas ciudades, ¿verdad? Que Asiria fue un imperio antiguo en la región de Mesopotamia, pero su existencia como entidad política se acabó hace mucho tiempo. Se acabó esa Siria para los asirios. Entonces ellos viven en algunas ciudades, hermano, como Turquía, Irak, Líbano, Irán, aunque una tercera parte de ellos viven en la diáspora o dispersión de grupos humanos que andan de un lugar a otro. O sea, ellos no pasan como Israel. Israel también fue despejado por todo el mundo, ¿cómo se llama? Dispersado. Pero Dios le prometió que volverían a ser nación, y ahí están nuevamente desde 1948. La nación de Asiria, no, eso sí, se acabó, se perdió, y por ahí están ubicados en otros lugares, en otras ciudades. Y creo que hasta en Colombia hay asirios y por todas partes del mundo, y allá a la vez hay una persona y hay otra, gloria al Señor. Entonces, hermanos, vemos que esta gente era muy mala, ¿verdad? Perversa. Y ahorita analizamos, hermano, y casi estamos por las mismas de esa gente de ese tiempo. Amén. Hay mucha maldad, hay mucho pecado, hermano. Secuestran, roban, violan y matan al niño, a la niña, al joven, a la embarazada. Y es terrible el peligro que hay hoy en día. Amén. Da miedo salir solo por ahí, hermano. Da miedo salir tarde de la noche. Ya no se puede dejar salir a un muchacho, un niño, un joven, solo porque corre peligro. Amén. Hay maldad y mucho pecado. ¿Y eso qué hace cuando hay maldad y pecado? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Viene qué? Destrucción. Sí, destrucción, el juicio de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que está provocando ahorita, y es que ya estamos en el tiempo del fin, hermano, y lo que nosotros analizamos es que esto ya no tiene arreglo, no tiene remedio. ¿Ya quién arregla esto? Ni Dios, porque la gente no le da lugar a Dios, no le obedece a su palabra, a sus mandamientos. Ya la gente olvidó de Dios y ya lo que quieren es poder, fama, dinero, bueno, todo lo humano, material. La gente se materializó. Entonces, hermano, ahí que hace Dios, ponerle fin, amén. Como hizo con el diluvio, cuando esa generación tan mala y perversa, acabó a todos. Solamente quedaron 8,
Sí, los tres hijos y los tres yernos y la esposa y el esposo, no hay la esposa. Y cuando Sodoma y Gomorra, también hermano, y cuando hay así mucho pecado, pues Dios sí tiene el remedio y tiene la solución, amén. Pero nosotros que somos conocedores de la palabra y que servimos a Dios, pues sabemos qué debemos hacer, amén. ¿Y qué es lo que debemos hacer, hermanos? Estar listos, preparados, ¿verdad? Buscando a Dios, porque en cualquier momento Dios acaba con esto, se lleva a su pueblo y bueno, quien se quede, hermano, pues va a quedar para los juicios que vendrán. Entonces Dios le dio la orden a Jonás y le dijo: vaya a predicar a la ciudad de Nínive. O sea, ahí vemos el amor y la misericordia de Dios, amén. Porque una gente tan mala, hermano, tan perversa, pues Dios le hubiera dicho: no, ya esto lo voy a matar, a acabar y ya no me los aguanto más. Pero no, Dios, antes de enviar un juicio, hermano, Dios envía un mensaje, da oportunidad, Dios habla. Dice la palabra que Dios no hará nada sin que antes le revele a sus siervos los profetas, a sus hijos, ¿verdad? Y cada vez que Dios va a hacer algo, hermano, Dios dice lo que va a hacer. Nos advierte para que nosotros pues corrijamos nuestras fallas, nuestro error y busquemos a Dios y nos arrepentamos y no caigamos en ese juicio. Pero si la persona no obedece la palabra de Dios, pues cae en el juicio, ¿amén? Y allí, hermano, en esa ocasión se arrepintieron, pero después volvieron al pecado y ahí sí ya no hubo más remedio, ahí sí ya no hubieron más mensajes ni más profetas que fueran allá a predicarles, sino que ya dijo Dios: estos ya no se quieren arreglar. Entonces, hermano, cuando Dios le da ese mensaje que hizo Jonás, se levantó por huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos, con los que iban a la nave a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, amén. Dijo: no, yo no voy a hacer ni a donde Dios me mandó, yo lo que voy a hacer es que me voy a esconder de la presencia de Dios y me voy a ir lejos de donde Dios no me vea, y no voy por allá a predicarles, porque esa gente no merece el perdón ni la salvación. Ellos lo que merecen es que caigan los juicios de Dios y que mueran todos, porque tal vez en muchas ocasiones habían ido también a la nación de Israel, hermano, y ellos habían tenido que sufrir lo que hacía esa gente mala. Entonces nadie los quería, ¿verdad? Cuando hay una nación que es perversa y mala, nadie lo quiere, ¿cierto? Todo el mundo quiere es la destrucción. Y él se fue para Tarsis, hermano, dice que de donde Jonás estaba para ir a Nínive eran 840 kilómetros. Y se fue para Tarsis, allá estaba 4,000 y pico de kilómetros. O sea, cogió el lugar contrario, alejándose más con el fin de no ir por allá. Aleluya. Y él empezó a esconderse, hermano, en la presencia de Dios, y pensó no obedecer a Dios y hacer lo que según a él le parecía y lo que él quería. Pero nosotros, los seres humanos, los cristianos y el pueblo de Dios, no podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? Sino es lo que Dios quiere. Aleluya, por eso debemos estar dispuestos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando Jonás se subió, hermanos, a esa nave, a ese barco, se levantó un viento terrible. El mar estaba quieto, tranquilo, sereno, no pasaba nada. Pero apenas subió Jonás ahí, se embraveció ese mar. ¿Y cuántos de aquí hemos montado en chalupa, en barco, en nave? Dice acá la palabra. Eso es terrible, estar en el medio del mar, hermanos, y que vea que ese mar se embravece, amén. Y que uno sabe que si eso se voltea, se ahoga, se muere, porque no hay chance para dónde coger. Aleluya, cuando está lejos de tierra. Y allí iba una gran cantidad de gente y hombres diestros en el agua, en el mar, que trabajaban en eso, traficaban o recorrían ese mar por los pueblos y ciudades, llevando mercancía y muchas cosas y personas. Aleluya. Y no pudieron dominar el barco ni ese mar, amén. Entonces se levantó un viento. ¿Por qué? Porque esto venía de parte de Dios como un juicio, como un castigo para Jonás. Pero los que estaban ahí en la nave con Jonás, pues también sufrieron, ¿cierto? Llevaron, como se dice, del bulto. Fue terrible. Dice que pensó que se partiría la nave. Fue tan bravo, hermano, que pasó como cuando Pablo iba en ese navío, ¿cierto? Que los llevaban también para Italia y se desbarató esa nave, hermano. Dice que salieron unos nadando, otros en pedazos de tabla, allá cuando llegaron a la isla de Malta. Y también fue por un viento, una tempestad terrible, que dijo él que pensamos que todos nos moríamos.
Pero resultó que Dios tuvo misericordia y le habló, ninguno va a aparecer, cierto fue. Se desbarató la nave, hermanos, se quedaron sin barca, pero llegaron a una isla y se subieron, se metieron, y allí había tierra, hermano, arena, y allí los atendieron los lugareños, la gente de ese lugar, y no pereció ninguno, gloria al Señor. Y eso también pensaban en esta ocasión, se va a partir la nave, se va a desbaratar nos vamos a morir todos. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces los marineros, hermanos, hombres diestros en el mar, se asustaron. Dice que tuvieron miedo y que cada uno clamaba a su Dios. Habían diferentes dioses, diferentes creencias. Ese era otro de los pecados que había en Nínive, hermano, en la tierra, que tenían diferentes dioses porque siempre la gente ha sido idólatra, ¿verdad? Y cada uno se inventa a su Dios o le hablan de un Dios como hoy en día y la gente corre, ¿verdad? Hay cantidad de iglesias de doctrinas, hermano, y todas tienen gente que se debe engañar y que cree a muchas mentiras y no estudian la palabra ni le piden al Espíritu Santo que les revele, sino cuando le hablan algo de Dios, algo bonito, pues la gente corre para allá. Y dice que aquí todos tenían diferentes dioses, diferentes creencias y cada uno clamaba a su Dios. Y nada que ese Dios le respondía, porque el Dios Todopoderoso, hermano, que hace embravecer la mar o que aquieta la mar es el Dios que hizo el cielo y la tierra, al Dios al cual nosotros servimos. Amén. Entonces ahí, hermanos, dioses no pudieron hacer nada. ¿Y qué más hicieron los marineros? Echaron al mar los enseres que había en la nave, todo lo que ellos transportaban, de pronto hasta la comida de ellos, hermano, bueno, ropa, no sé, todo. Desocuparon la nave para que no se hundiera y para que se aquietara. Y no se aquietaba, no pasaba nada. ¿Amén? ¿Qué más hicieron? Gloria a Dios. Y para descargarla a ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todos asustados, hermano, todos clamando a Dios, todos pidiendo misericordia a sus dioses, y Jonás tranquilo, fresco, durmiendo. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que esto había ocurrido por causa de él y que él huía de la presencia de Dios. Aleluya. Y Jonás, hermano, pues quería morirse, él no quería ir a Nínive, prefería mejor que Dios lo matara, que se partiera el barco, que se ahogara, pero quería morirse y no quería ir a obedecer a Dios ni llevar la palabra. O sea que ese hombre estaba, hermano, bien resentido, bien enojado con los ninivitas y no quería por ningún lado ir a predicarles. Aleluya, gloria al Señor. Y Dios, hermano, en su misericordia, pues siguió insistiendo con él porque había podido dejarlo allá en el barco ese, hasta que se hubiera ahogado y mandar a otro. Pero no, Dios guardó a Jonás y en esa ocasión también preservó la vida a los ninivitas y a todos los que iban en el barco. Amén. Gloria a Dios. Dice que el patrón de la nave, es el jefe que comandaba la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Porque en semejante tempestad, hermano, nadie puede dormir, ¿verdad? Uno mira a ver qué puede hacer para no ahogarse. No, este hombre, hermano, fresco, tranquilo allá. Terrible, amén. Esa situación en que ha entrado Jonás. Le dijo: levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces sabía que Jonás también tenía un Dios que creía en un Dios y dijo: bueno, pues clame a ese, porque los dioses de nosotros ninguno ha respondido, no han podido hacer nada. De pronto el Dios de Jonás sí nos ayude en esta situación tan difícil. Amén. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces yo, viendo la situación, dijo: no, esto no es normal, esto algo pasa aquí, esta tempestad no es como las otras, no es normal. Se pusieron a investigar, a echar suerte, a ver qué pasaba, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entendieron y se dieron cuenta que por causa de Jonás era que estaban en ese peligro, a punto de morir, y que estaba el mar tan embravecido. Gloria a Dios. Entonces allí descubrieron, hermano, en dónde estaba el problema. En vez de este hombre de Dios ser una bendición para los que viajaban en ese barco, fue un problema, una pesadilla, fue algo terrible. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Lo confesaron, ¿verdad? Le tocó empezar, hermano, a decirle allí cuál era el problema que él tenía, lo que se había metido, aleluya, el problema que le habían llevado a ellos. Amén. Pero bueno, decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Cuál es el problema suyo
vino el mar sobre todos nosotros, se levantó el mar. ¿Qué oficios tiene? ¿Usted qué hace? Entonces Jonás les dijo, no, pues yo soy profeta y soy un siervo de Dios. Amén. Le dijo, yo estoy huyendo de la presencia de Dios, pues la Biblia no describe palabra por palabra, pero según hermano, la interpretación de lo que dice acá, Jonás les tuvo que decir, hermano, todo, ¿verdad? Digo, ¿cuál es tu tierra? Digo, yo soy hebreo, soy israelita. ¿Y de qué pueblo eres? Y Jonás les contó, hermano, a ellos todo, que Dios lo ha enviado a predicar a Nínive, pero que él no quería ir para allá, que entonces pues él estaba huyendo y se estaba escondiendo de Dios, pero que resulta que no pudo esconderse porque Dios lo encontró allá durmiendo en la parte baja del barco, amén. Que no hay lugar donde nos metamos, que Dios no nos vea, que Dios no nos encuentre, amén. Porque dice, hermano, que siempre estamos desnudos y descubiertos ante los ojos de Dios, de aquel que tenemos que dar cuenta. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, o sea, cuando Jonás les dijo quién era, de dónde venía, dice que les dio miedo, todos temieron. Dijeron, es un Dios grande, un Dios poderoso, qué Dios tan terrible, ya como levantó el mar, nos vamos a ahogar todos por causa de este hombre. Hay que hacer algo con él, hay que hacer algo para salvar nuestras vidas. Dijeron ellos, amén. ¿Por qué has hecho esto? Le preguntaron. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, amén. Entonces ya ellos se enteraron y sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Terrible, amén. En vez del mar, hermano, empezar a aquietarse por el clamor de ellos a sus dioses, antes más y más embravecido. Y más. Aleluya. Y ellos tenían que resolver eso, tenían que hacer algo antes que el barco se partiera, o que se llenara de agua, que se hundiera y que se murieran todos. Amén. Entonces ellos estaban en un problema, en un dilema terrible, porque el hombre que trajo ese mal al barco estaba ahí, iba con ellos y era Jonás, amén. ¿Qué harían ahora? Y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Amén. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió, tomad y echadme en el mar y el mar se los aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Amén. Ese hombre, hermano, tan frío, ¿verdad? Tranquilo. Dijo, pues no hay problema, yo me muero, yo prefiero morirme, pero ir a predicar a Nínive, no. Que me manden al mar y me ahogo y se acabó todo aquí. Y nos morimos todos, Dios, se mueren los de Nínive y me muero yo, amén. Ese era el plan de él y eso era lo que él pensaba. El juicio de Dios cayera sobre aquella ciudad de Nínive. Pero el amor y la misericordia de Dios era más grande, hermano, y estaba luchando con Jonás y luchando para llevarle el mensaje para que esta gente entendiera que iba a venir un juicio, que tenían que arrepentirse, que tenían que buscarlo, aleluya. Y Jonás, hermano, pues no quería ir, amén. Ya quería morirse, hermano, porque eso es terrible, ¿verdad? Uno dice, no, pues Señor, perdóname, ayúdame, voy a ir corriendo, ya, Señor. Pero no, él quería mejor morirse que obedecer a Dios. Y así hay mucha gente, hermano, que no quiere obedecer a Dios, amén. Que prefiere morirse, prefiere condenarse, prefiere ir al infierno. Dicen, no, yo mi religión no la cambio, yo no dejo esto, yo sigo haciendo esto, y si me muero, que me muera, y si me condena, porque lo ven fácil, pero no es así tan fácil, hermano, amén. Es algo muy terrible, por el Señor. Hay gente que no sabe ni lo que están diciendo. Gloria a Dios, aleluya. Por eso cada ser humano debemos de pedirle a Dios que nos revele, que nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, que podamos entender los propósitos y planes de Dios, la misericordia de Dios y lo que Dios tiene y quiere con nuestras vidas, amén. Pero hay gente que no se preocupa por clamar, por buscar a Dios, sino por lo material, personal, por demás cosas, y dejan a Dios a un lado de las cosas de Dios, amén. Aleluya. Y él le respondió, pues tómeme y écheme en el mar. Y él no sabía, hermano, que Dios tenía un pez preparado allí, ¿verdad? Nada de eso. Dijo, me ahogo, me muero, pero yo por allá no voy. Aleluya, pero no, ese no es el plan de Dios. Porque yo sé que por mi causa ha venido este mal, dijo Jonás. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces ellos no hicieron caso y agarrarlo y lo tiraron al mar, no. Dice que ellos trabajaron para hacer volver la nave a tierra, querían salirse del mar y volver nuevamente al puerto, querían librar a Jonás de la muerte, no querían que Jonás se muriera, que Jonás se ahogara, hermano, y eran marineros diestros, no era el primer viaje por ahí que iban a hacer, hermano, pero no pudieron porque el que estaba lleno del asunto era Dios y contra Dios nadie puede, ¿verdad? Y Dios hace, hermano, lo que Él quiere y como Él quiere.
queramos o no queramos, aleluya. Y entonces, hermano, dice que más no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más y más hasta que llegó el punto y dijo, no, seguimos aquí luchando, nos vamos a morir todos. ¿Y qué pasó? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Entonces estos hombres, hermano, más temerosos que Jonás, ¿verdad? Que pidieron perdón a Dios porque tenían que lanzarlo al mar porque ya no había otra, que Dios no los fuera a castigar por eso. Y no había más solución, pues era salir de Jonás. Y la única solución fue la que les dio, écheme al mar y me muero y ya, aquí termina todo. Aleluya. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces sabía que Dios estaba levantando la tempestad, que Dios estaba haciendo como Él quería. Aleluya, que ellos eran inocentes de lo que iban a hacer, porque tenían que salir de ese hombre, que echarlo al mar, que sacarlo de la nave, porque mientras él estuviera ahí era un problema para ellos y el mar se seguía embraveciendo, y si no lo sacaban del barco, pues el barco se iba a destruir, se iba a partir, se iba a voltear y iban a morir todos, ¿saben? Entonces les tocó, hermanos, por las buenas o por las malas, echarlo al mar, amén. Pero Dios, hermano, ya tenía todo preparado, porque Dios no carece de recursos, ¿verdad? Nosotros a veces llegamos a una encrucijada donde decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y no, yo hasta que llegué y no puedo. Pero Dios sí tiene, hermano, la solución. Solamente que hay que clamar a Dios, buscarle a Él, y Él nos abre puertas y Él nos guía, amén, Él nos ayuda. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor inmediatamente, de lo que es el poder de Dios, amén. O sea que Dios tiene, hermano, el poder de sacudir todas las aguas, ¿cierto? De hacer lo que Él quiere. Y agarraron a Jonás por uno al agua, y apenas Jonás, hermano, salió del barco, el mar se aquietó. Pasó la tormenta, la borrasca, pasó el peligro, el miedo. Tuvieron paz, tuvieron tranquilidad. Yo creo que aquellos hombres, hermano, quedaron todavía más aterrados, nomás estaban aterrados ahí, viendo que ese Dios era grande y poderoso, el Dios de Jonás. Y cuando echaron a Jonás y el mar se aquietó, dijeron, no, es un Dios muy poderoso, muy grande. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hermanos, se convirtieron, se arrepintieron, ¿verdad? Dice que temieron con gran temor y hicieron sacrificios, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Yo creo que le dieron votos, Señor, cuando lleguemos a tierra, al puerto que vamos a buscarte, vamos a servirte, vamos a entregar nuestra vida. Tú eres grande, poderoso, vamos a dejar los ídolos y el pecado a un lado, y te vamos a buscar y te vamos a obedecer, aleluya. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, amén. Así como estuvo el Hijo del Hombre o Cristo en el corazón de la tierra, ¿verdad? Así que este es símbolo, hermano, del sacrificio y de la muerte de Cristo por nosotros. Entonces llegó el pez, hermano, que ya Dios lo tenía preparado, y se tragó a Jonás, ¿verdad? Y Jonás quedó allí en el vientre del pez, hermano, pero Jonás no murió, quedó en un problema ahora más grave, porque quedó allí encerrado, hermano, quedó allí preso, aleluya, y seguía vivo, gloria al Señor. Y allí Jonás decía, bueno, ahora sí, ¿qué hago? Y allí, ¿sabe qué le tocó hacer a Jonás? Clamar a Dios, buscar a Dios, pedirle perdón y arrepentirse, porque ya vio que por ningún lado podía escaparse de la presencia de Dios, desobedecer a Dios y huir de Dios. Que donde él iba, Dios lo perseguía, y que Dios estaba allí al tanto de lo que él hacía. ¿eh? Él pensó, me voy, subo en el barco y me voy, me escondo de Dios, Dios no sabe para dónde cogí, Dios no sabe qué pasa conmigo, y entonces yo no voy a predicar a Nínive, que vaya otro. Pero no, hermano, ahí en el barco estaba Dios, y lo echaron al agua, y ahí estaba Dios pendiente, tratando con Jonás, aleluya. Y Dios le dijo, va porque va, me obedece porque me obedece, amén. Entonces dice que Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Ahí se acordó, hermano, de clamar, de pedir a Dios misericordia, porque cuando estaba por ahí andando por las calles, hermanos, de su tierra, y bien libre y contento, no oraba, tal vez no buscaba a Dios, estaba ya bravo, rebelde, no quería obedecer a Dios. Pero cuando vio ya, hermano, encerrado, que no tenía salida por ningún lado, dice que ahí sí, desde el vientre del pez, oró a Dios, amén. Por eso siempre tenemos que orar y buscar a Dios, hermano, para que Dios no nos meta por ahí en el vientre de un pez, amén. No puede ser un pez de esos del agua, sino que cualquier problema y dificultad
nos veamos, bueno, aquí estoy que no tengo para dónde correr, entonces nos toca que botarnos de rodillas, clamarle a la misericordia y buscarlo. Y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, que le llamé a mi Dios. O sea, el clamor ya se sentía como muerto, ya él dijo desde la muerte, desde el Seol, desde más allá de por allá, clamé a Dios y oíste mi voz, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me redó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Encendía los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí, para siempre tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Amén? Por eso hacen esas películas, hermano, con Jonás con un poco de algas envuelto, porque aquí dice la palabra, y él dice, me sacaste de la sepultura, él ya sintió morirse, pero eso era lo que quería. Pero ya cuando vio, hermano, la muerte como cerca, ahí sí se repitió y clamó a Dios. Y ya cuando clamó a Dios, hermano, yo creo que él en su clamor le dijo, Señor, ahora sí, estoy dispuesto a ir. Sáqueme de aquí este pez, porque aquí estoy que ni el pez me traga, ni me mata, no me diluye, ¿no? Ni el pez, si el pez también está embarcado conmigo ahí, Señor, entonces sácame de acá y dígame qué es lo que tengo que hacer nuevamente, a dónde voy. Estoy dispuesto a obedecerte, hermano, y si estaba juicioso Jonás, amén. Pero después de que pasó por ese trato, por eso nosotros no puedo decir buscar a Dios antes que venga un trato así, hermano, ya con las malas, ya cuando ya no veamos solución, no sé como nada, Señor, sí que es lo que tengo que hacer, para dónde que tengo que ir, estoy dispuesto. Y Dios, hermano, tan grande y poderoso, pues mandó al pez, ¿verdad? Que fuera directamente, hermano, hasta allá a la ciudad de Nínive. Allá llegó y lo vomitó. Allá cayó Jonás, amén. Aleluya, ya no fue en barco, hermano, sino que fue en pez. Gloria al Señor, y de pronto fue más rápido. Y llegó y lo vomitó, y entonces allá Jonás sí empezó, hermano, a predicar, ¿verdad? A obedecer, a hacer lo que Dios le había mandado. Jonás si hubiera podido ahorrar, hermano, ese tormento en el barco, en el mar, en el vientre del pez, donde obedezca y se vaya cuando Dios lo mandó a Nínive, y hubiera arrancado para allá. Pero no, él no quería ir, aleluya. Pero después ahí sí, hermano, se dispuso a ir, amén. Y llegó a Nínive, y ¿qué era lo que Jonás decía? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. O sea, un mensaje corto, ¿verdad? No tuvo que predicar un mensaje largo, hermano, porque nosotros a veces predicamos un mensaje largo de 40, 50 minutos, de una hora, y nadie se convierte, y nadie se arrepiente, y no pasa nada. El mensaje va a ser un mensaje corto, y era un mensaje de juicio. No viene hablando desde la misericordia, mire que Dios los ama, que Cristo murió por ustedes, o que va a morir, bueno, que el amor de Dios, que busquen de que Él es muy bueno y arrepientan. No, Él vino, fue echando de su mensaje de juicio, hermano. Y es que a veces ese mensaje es el que hace que la gente se arrepienta. Cuando yo estaba recién convertido, nosotros, hermanos, que llevamos tiempo, cuando yo no hablaba tanto del amor y la misericordia de Dios, ¿cierto? Eran muchos mensajes de juicio. Y que si no se arrepienten y que maleados, decían el pastor que teníamos, y bueno, eso era así, hermano. Y uno pues andaba finito buscando a Dios y orando y ayunando, y no me perdía ayuno, no me perdía vigilia, llegaba temprano a la iglesia una hora o más antes a orar y no hablar ni a mirar, sino se arrollaba. Y eso era, hermano, porque cuando eso se predicaba era una palabra dura, fuerte, no de tanto amor, sino más bien de juicio, ¿verdad? No sé qué diga la hermana, el hermano Oscar, la hermana, ¿cómo eran los mensajes cuando eso? ¿Cierto? Pero ahora ya se habla de amor y que Dios bendice, que Dios prospera, hermano, y que pídale a Dios que le haga un carro mejor que el que tiene, y uno nuevo, y le haga otra casa. Bueno, y hermano, y la gente anda entretenida en eso, amén. Y Dios bendice, hermano, Dios prospera, y Dios es amor, y Dios es misericordia. Pero aquí vemos que Jonás no llegó allá con ese mensaje a Nínive. Dijo, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Es un mensaje de juicio. Y es que ese mensaje era de parte de Dios y era verdad. Si no se arrepentían, hermano, pues ya Dios había tomado la determinación de destruirlos. Pero había una oportunidad. Dios les estaba llamando al arrepentimiento. Y Dios les estaba dando 40 días. Que eran suficientes para el arrepentimiento, ¿no? Uno se puede arrepentir, hermano, en un minuto, en dos, en una hora, pero le estaba dando 40 días como para que le buscaran, para que se arrepintieran y para Dios mirar la actitud que ellos tomaran, amén.
porque se puede arrepentir, hermano, en un momento a otro. Imaginémonos que todos sepamos el día que nos vamos a morir. Pero uno, hermano, no andaría triste, hasta llorando, preocupado, ¿no? Y ahí sí esto, pues esperando ver lo que me quede por ahí 8 días, 20 días, un mes y me arrepiento. Pero no, hermano, Dios no le avisa a la gente, como dice en esta ocasión, cuándo se va a morir, cuándo va a mandar el juicio, no. Dios dice que en cualquier momento podemos morir y que en cualquier momento levanta la iglesia, que debemos de estar preparados. Pero ninguno sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento que vamos a morir o vamos a partir de esta tierra en el lugar. Pero la gente de Nínive, sí, hermano, Dios les está hablando que tenían 40 días de vida. Y si no se arrepentían, iban a perecer, gloria al Señor. ¿Y qué pasó con ese mensaje tan potente? No era un mensaje largo, hermano. Imagínense una ciudad de 3 días de camino. Escuchando un maestro que enseña, dice que la ciudad de Nínive tenía 55 kilómetros. Bueno, pues no sé si era tan grande o no, porque también se equivocan. De todas maneras dice que era una gran ciudad, ¿verdad? Aquí le dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, una ciudad grande. Entonces en el tiempo las ciudades no eran tan grandes, eran pequeñas. Porque ahorita una ciudad grande, hermano, es una ciudad de 8, de 20, de 30 millones de habitantes. En otros países, aquí ya Bogotá tiene como unos 8 millones. En ese tiempo dice que 120.000 personas habían más. O sea, entonces era de las más grandes, de la capital. Aleluya. Y Jonás empezó, hermano, a pasar por esa ciudad predicando todos los días. De aquí a 40 días Nínive será destruido. No dice que hubiera otro mensaje, que iba a dar otra cosa. Y con eso, ¿y por qué lo hacía Jonás? Porque Jonás fue a Nínive a predicar a las malas, ¿verdad? Le tocó, entonces él pues no quería predicarles más ni hablarles de amor ni otras cosas, sino del juicio de Dios, que Dios lo iba a escribir ya, no hablando del mensaje. Y ese mensaje, repite, hermano, y con ese mensaje la gente se convirtió, la gente se arrepintió. Amén. Dice que proclamaron ayuno, hermano, oración, se vistieron de silicio, que era un saco, un traje que usaban cuando había dolor, angustia, y se sentaron sobre ceniza, que también era terrible, que era un mensaje, una forma de arrepentimiento, de quebrantamiento, dolor, aleluya, y que pusieron a llorar a los niños y a los animales y a todo el mundo, hermano. O sea que según esta parte de la Biblia, ellos sí habían escuchado y conocían de Dios, porque cómo iban a saber que había que ayunar, que había traje de silicio, que era una manera de humillarse delante de Dios. Amén. Si Jonás no le habló, bueno, entonces tienen que arrepentirse, tienen que ayunar y tienen que vestirse todo que debían hacer, no. Jonás no le habló de la manera en que debían de buscar a Dios y arrepentirse, sino de que venía juicio. Pero ellos ya lo sabían, ya habían escuchado palabras, ya conocían algo de Dios como hoy en día todo el mundo, sino que la gente no lo hace, no quiere arrepentirse, la gente solamente cree en Dios y sabe que Dios es bueno, que Dios bendice, que Dios es misericordioso, que tenemos que pedirle, pero no quieren obedecerle y arrepentirse. Pero cuando vieron, hermano, el juicio de Dios y que venía castigo, ahí sí, desde el rey, hermano, el rey fue el primero que fue a buscar a Dios y arrepentirse. Y dio la orden que todo el mundo buscara a Dios, que clamaran a Dios, que se arrepintieran, amén, que se volvieran a Dios de su pecado, porque Dios los iba a destruir. Y es que a veces, hermano, hay gente que espera cuando ya están cerca de la muerte, ¿verdad? Buscar a Dios. Pero a veces no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿verdad? No todo el mundo se le habla del juicio de que se arrepienta, ¿no? Dios está hablando por la palabra y como le dijo Dios o le dijo Abraham al rico insensato que cayó en el infierno, oye, sí, quiero que vayan y le prediquen a mis hermanos y a mi padre para que no vengan a este lugar de tormento. Y Dios no ya tienen a los profetas y a Abraham que los oigan, que escudriñen la ley de Moisés, que era lo que estaba en el tiempo, y que hay predicadores. Amén, y así es en este tiempo, en esta oportunidad. Pero esta gente, hermano, obedeció este mensaje. O sea, esta generación se salvó, porque dice que duró esta nación 150 años. Y los que nacieron después volvieron y se pervirtieron, como ha pasado en muchas ocasiones, ¿verdad? La familia de Noé, pronto, hermanos, sirvieron a Dios, buscaron a Dios. Pero ya la gente fue naciendo y fue corrompiendo hasta que se pervirtió nuevamente la tierra. Aleluya. Y así es, hermano, la gente, no todos buscan a Dios. Amén. Hay mucha gente que oye la palabra, y oye los mensajes y no se arrepienten y no buscan a Dios. Y esa gente pues van a perecer en los juicios que van a venir sobre la tierra, aleluya.
porque dice que ni una jota ni una tilde pasará de lo que Dios escribió aquí en la palabra, que todo se cumplirá. De nosotros depende si obedecemos, buscamos a Dios o si rechazamos, ¿verdad? Si obedecemos, buscamos a Dios, viene bendición, prosperidad, salvación, vida eterna. Si rechazamos, pues viene castigo, juicio, condenación, infierno, llanto, lloro, crujir de dientes. Entonces lo más importante, hermano, es obedecer a Dios, buscar a Dios, servir a Dios. Amén. Antes que venga el juicio, el castigo de Dios. Aleluya, porque el amor y la misericordia de Dios es muy grande, hermanos. Una ciudad tan mala, tan perversa, con tantísimas cosas malas que hacían, y Dios, sin embargo, le mandó el profeta. Dios, sin embargo, les habló del juicio. Dios, sin embargo, les dio oportunidad. Dios permitió que ellos se enteraran de lo que les iba a ocurrir para que se arrepintieran. Y si no lo hacían, pues venía el juicio. Como se arrepintieron, Dios los perdonó. Pero volvieron al pecado y más adelante fueron destruidos, se acabó ese imperio, se acabó Nínive, se acabó todo, aleluya. Pero la gente que escuchó ese mensaje, que arrepintió, pues se salvó, amén. Porque duraron 150 años más, hermano, allí viviendo. Bueno, uno buscando a Dios, otro no, hasta que ya volvieron definitivamente al pecado, a la maldad, y no se quisieron arrepentir, y vino el juicio de Dios sobre ellos. Que Dios nos ayude, amén, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer, a perseverar, a buscarle, a servirle, aunque mucha gente no lo hace, que muchos desprecian la palabra de Dios, ¿cierto? Aunque muchos juegan, aunque muchos tienen en poco la palabra y las cosas de Dios. Hoy en día vemos, hermano, cantidades de cosas, de evangelio, de predicadores, de muchas cosas, como nos decía la señora que fuimos a analizar allá en la Victoria, y dijo, no, yo fui a una iglesia, el pastor predicaba muy bonito, eso enseñaba muy bien, y nos fuimos a un paseo a Santa Marta, y allá nos encontramos con otra, allá estaban en la playa casi en pelotos. Digo, yo me acerqué y dije a la señora, este señor es casado, y después no, digo yo, una pelea. Y como que después fue para otra iglesia y que le pasó lo mismo, y eso es lo que se está viendo hoy en día, pero que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Y ahora yo que estaba en la católica y que iba allá donde el cura y que allá, porque eso los pastores y los evangélicos y los predicadores, eso eran muy mentirosos y que eran engañadores y que bueno. Entonces, por eso es testimonio, pero nosotros le dijimos a ella, no, usted ponga los ojos en Cristo. Y usted no le va a salvar porque diga que le ocurrió aquello, no, usted tiene que obedecer a Dios y no poner cuidado a lo que ha pasado para que sea salvo. Bueno, hay que Dios tenga misericordia de él. Bueno, vamos, hermanos, a darle gracias a Dios por la palabra en esta Amén, noche. amén, Padre aleluya. celestial, amado Señor, en el nombre de Jesús.